el gran mandato, el gran conflicto, el gran triunfo. La inmensa mayoría de los creyentes descargan sobre el pastor o ministro la responsabilidad de ganar almas para Cristo. Ellos arguyen que ellos no tienen que ocuparse ni preocuparse, pues para eso están los predicadores. Pero la realidad es que este mandato y trabajo de ganar almas para Cristo le ha sido dado directamente a cada creyente. Todo cristiano nacido de nuevo es absolutamente responsable de cumplir el gran mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así lo entendieron y lo practicaron los creyentes en la iglesia primitiva. Y por eso evangelizaron casi todo el mundo conocido. Los cristianos, los miembros, muchos de ellos nuevos convertidos, fueron esparcidos e iban por todas partes hablando la palabra. Hechos 8:4. Puesto que por el fiel cumplimiento de esta encomienda por cada creyente es que la iglesia puede avanzar, evangelizar al mundo y ganar multitudes para Cristo, es por ello que a lo largo de la historia de la iglesia, Satanás ha luchado tenazmente para impedir que cada cristiano gane almas para el reino de los cielos. Al principio, Satanás trató de detener el trabajo de la evangelización de la iglesia por medio de la cruel persecución y la matanza de cristianos. Pero el glorioso ejemplo de los fieles y valientes mártires, comenzando con Esteban, todo lo que hizo fue movilizar a los cristianos a mayor actividad y consecuentemente a ganar muchas más almas para Cristo. Los historiadores calculan que en ese tiempo de tan dura y amarga persecución, 3/4 partes del mundo conocido fue evangelizado. Viendo Satanás que la sangre de los mártires era semilla germinadora que producía abundantes frutos a la expansión del evangelio, cambió de táctica. Entonces, en vez de seguir haciendo del cristianismo un estigma de deshonor, odiado y perseguido, optó por hacer del cristianismo motivo de honor y de gloria humana. Constantino, el emperador romano, hizo profesión de fe cristiana y naturalmente el ser cristiano ya constituía ser como el emperador y todos querían ser como el emperador. El ejército de Constantino fue bautizado en masa. Los ricos, los grandes, los potentados, todos se hacían cristianos. Y claro está, el ser cristiano vino a significar nada, pues vino a ser una mera profesión convencional sin un precio que pagar, sin un cambio que sufrir, sin una transformación que experimentar. Hasta el diablo simuló ser cristiano y logró tomar el control de la potente y triunfante iglesia, y es entonces que surgen las jerarquías en la iglesia, el clericalismo, la gloria mundanal y la política en la iglesia. El diablo se sentó en el trono y dividió al cuerpo en 2 grupos, el clero y la feligresía. El clero, la minoría poderosa, todo lo controló hasta el alma del feligrés, y éste ya nada podía hacer. Ya no podía leer la Biblia, ahora la leía el clero. Ya no podía orar directamente a Dios, ahora tenía que rezar lo que el clero escribiera. Ya no podía pedir a Dios por su propia alma, ahora su alma estaba en las manos del clero, y éste pedía de acuerdo al dinero que pagara el feligrés en el engaño de las ceremonias. Siendo todo esto así, y era lo que Satanás quería, el creyente perdió su autoridad en Cristo, su triunfante testimonio, su espíritu de sacrificio, su intrepidez ganando almas para Cristo. Antes el diablo perseguía a la iglesia desde afuera, ahora desde adentro, controlándolo todo.
Cuando había cristianos valientes que no se plegaban a la nueva autoridad jerárquica y mundanal de la Iglesia, que desde luego ya no era la autoridad espiritual y bíblica de la Iglesia al principio, esos cristianos valientes eran perseguidos por la nueva Iglesia, que ya no era la verdadera Iglesia cristiana y apostólica, fundada por Cristo en el día de Pentecostés, sino una grotesca y cruel caricatura de la verdadera Iglesia. Ahora los cristianos fieles no podían testificar, no podían hablar de Cristo, no podían ganar almas para Cristo, tenían que huir, esconderse, emigrar, vivir en cuevas y catacumbas, perseguidos por esa iglesia apóstata, embriagada de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, torturados y matados durante los siglos, en las Inquisiciones, en la noche de San Bartolomé y en muchas otras matanzas de cristianos, cuando murieron millones de estos. El control era absoluto, la edad del oscurantismo reinó hasta que un día un fraile leyendo la Biblia le iluminó la verdad evangélica y clavó 96 declaraciones evangélicas en la puerta de su iglesia en Wittenberg, Alemania, y desde su púlpito comenzó a predicar el evangelio en toda su sencillez, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como el único Salvador y mediador. Este fraile fue perseguido lo indecible, pero el movimiento que era de Dios tomó fuerza y las tinieblas comenzaron a huir y las almas a ser salvadas y el evangelio a predicarse y extenderse. El clericalismo se tambaleó y los cristianos, sintiéndose libres del yugo opresor, siguieron testificando como al principio y ganando almas para Cristo. Y pueblos, ciudades, naciones y reinos abrazaron la sencilla fe cristiana del nuevo movimiento, conocido históricamente como la Reforma. Viendo Satanás que la rotura era grande y que los cristianos llenaban a Europa y se extenderían a todo el mundo, con la sencilla fe evangélica, instigó a muchos de los líderes del nuevo movimiento evangelizador a enfrascarse en estériles polémicas doctrinales y dogmáticas, y en vez de seguir su avance arrollador hasta el nuevo mundo recién descubierto y recién iniciada su colonización, se quedaron en la vieja Europa, impedidos por las disputas interpretativas de las Escrituras. Mientras tanto, Roma con la cruz y con la espada adelantaba la fe romana en el Nuevo Mundo. Habiendo perdido el nuevo movimiento su vigor y visión inicial, se fue dividiendo en sectas y denominaciones formales, frías, sin vida. Transcurrían los siglos y esporádicamente Dios levantaba hombres como Wesley, Whitefield, Finney, Spurgeon, Moody y otros que sacudieron a la iglesia, pero no fue hasta principios del siglo XX que Dios, en respuesta a la oración e intercesión de creyentes sencillos, miembros de distintas denominaciones, simultáneamente comenzó a enviar la lluvia tardía del derramamiento del Espíritu Santo, y en Los Ángeles, Topeka, Chile, Corea y en otros puntos del globo de la tierra, los creyentes comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo, a ser bautizados como el día de Pentecostés, capacitándoles para ser testigos eficaces del Evangelio y a ejercitar los dones milagrosos del Espíritu Santo, como fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, conocimiento, sabiduría, lenguas, interpretación y profecía. Surgió pues en el seno de la iglesia otro gran despertamiento espiritual, conocido históricamente como movimiento de Pentecostés. Más que cualquier otra cosa, este ha sido un movimiento misionero y evangelístico. Ha sido la incursión y presencia del Espíritu Santo en la masa de los creyentes, dotándoles y capacitándoles para evangelizar al mundo. En comparación a lo que las grandes denominaciones y grandes juntas misioneras han hecho a lo largo de los siglos,
lo logrado por este movimiento arrollador del Espíritu Santo es realmente grandioso, maravilloso. El movimiento de Pentecostés no es una secta ni una denominación, pero el diablo, que sabe más por viejo que por diablo, de la misma manera que enmarcó el movimiento de la Reforma en dogmas y denominaciones, así ha estado luchando con bastante éxito por también encerrar este gran movimiento espiritual dentro de los tradicionales y arcaicos linderos de los intereses denominacionales. Así tenemos que una generación atrás a nadie se le ocurría llamar este movimiento una denominación. Pero hoy día estamos mirando que cada vez más se va pareciendo a una denominación más. Hallamos pues que está perdiendo brillo espiritual y ganando brillo denominacional. Está perdiendo poder con Dios y ganando poder con el mundo. Está perdiendo los dones sobrenaturales del Espíritu Santo y está ganando los dotes naturales académicos. Está perdiendo la gloria de la libertad en la adoración en el Espíritu y está ganando la forma de una adoración mecánica y muerta. Está perdiendo la nube de la gloria de Dios, llenando el humilde saloncito alquilado, y está ganando la fama y la gloria humana de poseer el templo más lujoso de la comunidad. Está perdiendo la vocación divina del evangelismo mundial y está ganando la profesión humana del clericalismo mundanal. Pero, amados, Dios aún está sobre su trono y siempre ha guardado un remanente fiel. Siempre ha habido un Enoc que ha andado con Dios, o un Noé que ha sido temeroso de Dios, o un Abraham que ha dejado su parentela, o un Moisés que ha rehusado las glorias humanas y comodidades temporales, o un Elías que no ha doblado sus rodillas a Baal, o un Daniel que no ha cesado de orar y de interceder, o un José que no se ha contaminado, o un Juan el Bautista que no ha contemporizado con lo pecaminoso, sino que ha fustigado con su verbo, o un Bernabé que todo lo ha dado para la obra de Dios, o un Pablo que ha reputado todas las posiciones y ventajas temporales como pérdida, como estiércol para ganar almas para Cristo. ¿Y qué más digo? El tiempo y el espacio faltan para mencionar esa interminable pléyade de hombres y mujeres que en nada han estimado sus vidas, que han mantenido ardiente la llama del genuino y dinámico testimonio de los cuales el mundo no era ni es digno. Y puesto que hoy también Dios tiene hombres y mujeres valientes, esforzados, abnegados, espirituales, de oración, que buscan solo la gloria de Dios, que el único interés que sirven es el interés de la salvación de las almas, que el único yugo que aceptan es el yugo de Cristo, que la única meta que persiguen es la evangelización del mundo, que la única jerarquía que admiten es la jerarquía del Espíritu Santo. Puesto que es así, creemos firmemente que antes del Señor levantar la iglesia, el mundo será sacudido hasta sus cimientos por un copioso derramamiento del Espíritu Santo, usando Dios a esos humildes siervos de Dios y creyentes en general, que aunque ignorados, menospreciados y hasta perseguidos, oran, interceden, trabajan, testifican, evangelizan, ofrendan, se sacrifican, que comprenden que no sobre otros sino sobre ellos pesa la gran responsabilidad de la gran encomienda que Cristo dejó a la iglesia de evangelizar al mundo, que no miran a las dificultades del camino, sino al que les ha ordenado a caminar, que no miran lo limitado de los 5 panes y los 2 peces, sino que los ponen en las manos del Maestro, que no miran las amenazas,
sino que siguen adelante y dejan que el Señor mire esas amenazas, que saben que cuando el Maestro da el mandato, también da la capacidad para ejecutarlo. Amados, hoy como ayer, la evangelización del mundo está en las manos de esos fieles y desinteresados siervos de Dios, sean ministros o laicos. Sí, amados, según nos aproximamos al fin de esta edad, cada creyente, tanto el cristiano maduro como el recién convertido, tanto el anciano como el niño, todos tenemos que ocupar nuestra posición militante y agresiva para realizar la gran tarea de la evangelización del mundo antes de que las puertas se cierren, antes de que el día decline. El mandato de Cristo es para todos, no es opcional, es obligatorio. Todos tenemos que ganar almas para Cristo. Usted no puede rehuir su responsabilidad. Dios le hace a usted responsable y un día pedirá cuentas de usted. Usted tiene que evangelizar, usted tiene que hacer obra misionera, usted tiene que testificar, usted tiene que ganar almas para Cristo, usted tiene que ir, usted tiene que orar, usted tiene que dividir sus ganancias financieras con la obra misionera. Usted tiene que sostener a los que van. Usted tiene que hacer algo. Usted tiene que dar fruto, mucho fruto y fruto permanente, porque el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Amado, el hacha está puesta. ¿Qué espera? ¿Acaso el hachazo? Amados, no es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, ni de acomodarnos a nosotros mismos, ni de invertir gruesas sumas de dinero en lujosísimos templos. No es tiempo de conformarnos al mundo, sino de transformar al mundo. Hoy es día de buena nueva y no podemos callar. Adelante, fieles en Cristo, cada uno ganando almas para Cristo hoy. El triunfo final es de Cristo, cuyos enemigos serán puestos por estrado de sus pies. A trabajar. Hay un gran mandato, hay un gran conflicto, pero también hay un gran triunfo en el nombre del Señor. Oremos. Padre mío, por tu gran misericordia, despierta a los dormidos, inquieta a los indiferentes, enciende a los tibios, moviliza a los reposados, habla a los mezquinos, para que toda tu iglesia por doquier evangelice al mundo durante estos postreros rayos de luz que nos quedan en este día de la gracia que ya declina. Hazlo, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.